Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, vamos a continuar con nuestra segunda parte del video de cómo predicar en un funeral. Segunda parte, bueno, es una continuación. Quiero que usted siga aprendiendo cómo hacerlo. Ayer o en mi video anterior le compartí yo algunas experiencias y algunas maneras de cómo poder desarrollarlo, cómo poder lograrlo. Y bueno, le decía que yo podía poner algunos ejemplos. Y hoy, bueno, voy a darme la tarea de poner algunos ejemplos. Este, Les comentaba que tenemos que tener un propósito específico. Ese propósito específico, bueno, pues es el de predicar la palabra, es el de alcanzar a las personas para Cristo, este, llevando un objetivo, ¿verdad? Entonces, les decía yo en mi video anterior que el, el ir y predicar en un funeral o que te inviten a predicar en un funeral o al cementerio y no estás preparado, entonces hace que te pongas nervioso y que tiembles y que no sepas qué hacer. Entonces, bueno, hoy yo quiero hablarte eh, de algo que se conoce como el arte de preparar un sermón. Déjame decirte que en el arte de preparar un sermón eh, existen 6 propósitos generales. De esos 6 propósitos generales, déjame decirte que existe un propósito general que es el propósito general evangelístico, el propósito general doctrinal, el propósito general de devoción, el propósito general de ético-moral, el propósito general de dar aliento, de dar esperanza. Y no sé si por ahí se me pase alguno, pero existen 6 propósitos generales y de esos 6 propósitos generales, tu propósito específico, este, debe de caber dentro de uno de esos 6 propósitos generales. El propósito del cual nosotros estamos hablando ahorita para cómo predicar en un funeral, entonces nuestro propósito específico debe de caber dentro de el propósito general evangelístico. ¿Por qué? Porque el ir y predicar a un funeral es un campo de oportunidad porque hay gente inconversa que no conoce de Jesucristo o que está enojada con Jesucristo, que está enojada con Dios. Entonces uno de nuestros propósitos generales es ganar a esas almas para Cristo, ¿sí? Como predicadores. Así de que entonces, bueno, entonces voy a entrar en materia. Te voy a poner ese ejemplo, cómo lo he hecho yo, cómo algunas veces lo he predicado. Y yo he visto los resultados de cómo las personas han escuchado, nos han salido del lugar y han escuchado, yo creo que tal vez algo diferente. Pero sabes, el propósito específico va siempre encauzado cuando tú tienes identificada la audiencia a la cual le vas a predicar. Esto a lo mejor tal vez más adelante ya les platicaré para qué sirve. ¿Por qué? Porque te sirve para muchas predicaciones, para muchos sermones, pero tiene que ir identificado con la audiencia a la cual le vas a predicar. Entonces tú tienes un propósito específico de acuerdo a una necesidad, pero aquí estamos viendo nosotros que nuestra necesidad primordial es la del funeral, ¿sí? Así de que entonces, bueno, yo voy a comentarte, por ejemplo, este, eh, voy a tratar de tocar una historia bíblica en la cual tú puedes utilizar si tú quieres, si lo gustas, si así gustas hacerlo, pero igual también puedes darte la tarea de buscar algunas otras historias, pero esta es una buena que yo encontré. Así de que, por ejemplo, yo quiero comenzar, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 1 en el versículo 26, dice la palabra de Dios, y voy a hacer uso de mi Biblia para leérselo y para que usted igual pueda corroborarlo con su Biblia de lo que le estoy diciendo. Y dice, fíjese bien, antes de yo leerle la porción bíblica, voy a tratar de ser muy breve porque no quiero hacer un video que dure más de 10 minutos para que usted quisiera grabar uno de 2 horas para que usted tenga toda la información, pero se va a aburrir y usted no va a aprender. Entonces quiero que sean cápsulas para que usted vaya aprendiendo. ¿Sabe? Déjeme decirle una cosa. En la creación dice
dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que Dios creó todas las cosas, ¿sí? Dice que Dios creó los cielos, que creó los mares y puso en orden todo lo que estaba en desorden, ¿ok? Entonces, dice la escritura que cuando Dios creó al hombre, yo quiero que usted se imagine algo, como predicador y como pensante. Usted quiero que usted se imagine que cuando Dios creó, cuando llegó el día en el que Dios crea al hombre, imagínese usted que Dios, porque dice la escritura que cuando Dios creó al hombre dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Yo quiero que usted se imagine que Dios dijo, vamos a hacer al hombre ahora y que a los 70 años muera de cáncer. Vamos a crear al hombre para que a los 40 años muera de cirrosis en el hígado. Vamos a crear al hombre para que a los 30 años muera de sida. Vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza para que muera de diabetes. Vamos a crear al hombre para que el hombre muera por atropellamiento. Vamos a crear al hombre. No, ¿sí? Desde aquí estamos partiendo en algo de que no es congruente, porque cuando Dios crea al hombre desde el principio, Dios lo crea al hombre para que tenga vida eterna desde el principio. ¿Sí me entiende? Dios crea al hombre para que tenga vida eterna desde el principio, pero más sin embargo hay una causa aquí por la cual el hombre, sabemos todos que el hombre pierde el derecho de la vida eterna, ¿sí? Dice la escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Me brinco al verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, ¿sí? Entonces aquí yo le puedo confirmar que efectivamente Dios no creó al hombre para que el hombre muriera. Dios lo creó para que el hombre viviera eternamente, ¿verdad? Pero sabemos que por ahí Dios le dio algunas ordenanzas al hombre y le dice y le prohíbe que no hiciera ciertas cosas, ¿no? Lo que conocemos nosotros como cuando le dice al hombre, cuando lo deja en el huerto del Edén y le dice, de todos los árboles puedes comer, pero menos de este árbol podrás comer. Entonces, bueno, vemos a una compañera que Dios le hace y para que esté con él, y vemos que esta compañera entonces viene y come de ese árbol. Y entonces, bueno, viene Dios en el capítulo 3 de ahí mismo del libro de Génesis, y vemos en el verso, en el capítulo 3 del verso 1, usted puede ver, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis. Entonces le dice, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí está la clave, ¿sí? Entonces le está diciendo, me regreso un poquito en el verso 3, capítulo 3, verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí está la clave de todo. Aquí está la clave de la muerte. Así de que entonces, bueno, usted lo explica esto en la predicación, en el funeral, y entonces usted le dice, efectivamente Dios no quería que el hombre muriera. Dios creó al hombre para que tuviera vida eterna desde el principio, pero el hombre, por causa de la desobediencia, por haber desobedecido, por haber comido de ese árbol del cual Dios le prohibió que comiera, entonces el hombre vino y cayó en la muerte. Por eso es que el hombre viene y muere. Así de que entonces, bueno, más adelante yo quiero decirle que existe la primer profecía en la cual se menciona Jesucristo. Y ahí mismo está un poco más adelante, bueno, cuando
cuando cuando Dios se molesta porque le habla al hombre y el hombre por ahí le dice que está desnudo y Dios, ¿quién te dijo que estás desnudo? Bueno, en el mismo capítulo 3 versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la primera profecía bíblica de Jesucristo, ¿sí? Dice en el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Tú le herirás, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando ya la primera profecía de Jesucristo. Aquí hay una relación que se rompe. Aquí el hombre tenía comunicación directa con Dios cuando el hombre tenía la vida eterna, pero por causa de haber desobedecido, entonces el hombre viene y cae en la muerte. Entonces aquí el hombre pierde el derecho de la vida eterna. Así de que entonces vemos que si Dios hubiera querido, tal vez la Biblia hasta ahí hubiera llegado, mi querido amigo. En el capítulo 3 todavía, tal vez tuviéramos Biblias nada más con un capítulo 3 y hasta ahí hubiera llegado, porque Dios se molestó, Dios se enojó y Dios dijo, ¿saben qué? Me enojo, estoy mal, no quiero saber nada del hombre porque el hombre es muy malo, el hombre es desobediente. Y hasta ahí hubiera llegado la Biblia, hasta ahí hubiera llegado el mundo, hasta ahí hubiera llegado todo, ¿verdad? Pero más sin embargo no, Dios se había preveído ya a alguien y ese alguien era Jesucristo, ¿sí? He ahí cuando yo entonces puedo hablarle en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, vemos en el verso 6, y dice en la palabra que dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí entonces vemos que aquella profecía que había salido del capítulo 3 del libro de Génesis, la vemos ahora entonces refleja acá en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, en el Evangelio de Juan. Vemos entonces que de lo que Dios se había previsto era de Jesucristo, cuando le dice a la serpiente que tendría enemistad con la mujer y le dice, de ella nacerá uno del cual tú le podrás morder el talón, pero él te va a aplastar la cabeza, ¿sí? Vemos, por ejemplo, entonces que viene Jesucristo, comienza su ministerio a los 30 años, y más sin embargo predica el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, y luego vemos que es enjuiciado y que es crucificado. Entonces, cuando Jesucristo está siendo crucificado y cuando Jesucristo muere en la cruz y cuando Jesucristo resucita el tercer día, entonces nos está dando la vida eterna de regreso. ¿Sí me entiende? ¿A dónde lo quiero llevar? Lo quiero llevar a esto, de que aquella comunicación que se había roto allá en el Génesis, en el capítulo 3, acá el Padre ya la estaba restaurando de nuevo. Por medio de Jesucristo estaba restaurando esa relación que estaba rota. La relación
de la comunicación del hombre con Dios que se había perdido, ahora es restaurada por medio de Jesucristo. ¿Sabe? Dice en el Evangelio, en la carta de Primera de Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice, se lo voy a leer así breve, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, ¿sí? ¿Sabe? Aquel pecado que el hombre cometió en el principio, entonces Dios viene, provee a Jesucristo y dice que Él apareció para quitar el pecado. Dice en el verso 8 del capítulo 3 de Primera de Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Luego dice esto, nótelo bien, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí es donde está el secreto entonces, donde nosotros cuando evangelicemos en el funeral, es ahí donde nosotros podemos entonces llamar la atención de las personas y poder entonces explicarles el trasfondo del evangelio. Ahora, si usted no lo sabía, este es el evangelio. Este es el evangelio de las buenas nuevas. Si usted busca, yo en una ocasión quería predicar y yo decía, voy a buscar predicaciones, voy a buscar tesoros en la Biblia, ¿sabe? Hasta que un día Dios me dijo, ¿tú crees que si hubiera algo ahí, que no, si hubiera algún tesoro ahí, la escritura dice que hay tesoros, pero dice, ¿tú crees que cuántos hombres nos han dado la tarea de buscar? Y tú crees que si los hubiera, no los hubieran encontrado, no los hubieran predicado ya. Dice, ¿sabes qué? Enfócate y predica en lo que los apóstoles predicaban. Y entonces yo me di la tarea de investigar y sabe, hágalo usted mismo también y se va a dar cuenta que los apóstoles predicaban y lo que predicaban es el evangelio de Jesucristo. Predicaban la muerte y la resurrección de Jesucristo, predicaban lo que había acontecido en aquel periodo de hace 2000 años. Así de que entonces, bueno, vemos, por ejemplo, para así como una confirmación, como un cierre ahí en el cementerio o en el funeral, en Romanos capítulo 10, en el Romanos capítulo 10, en el versículo 8, dice, fíjese bien, y usted puede poner su nombre, usted está en el funeral, usted está en el cementerio, y usted cita esta palabra, y dice la palabra de Dios aquí, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? Esa palabra de fe que predicamos, la que predica usted, la que predico yo, la que predica Nacho, la que predica usted. No, ¿sabe qué? Romanos, aquí quien está hablando es Pablo, es el apóstol Pablo el que está hablando. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿mas qué dice acerca de ti la palabra? ¿Sí? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, pero es una palabra, la palabra que predicaban los apóstoles, la palabra que predicaba el apóstol Pablo. Por eso dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero dice que es necesario que confesemos que Jesús es el Señor, ¿sí? Y entonces dice, y serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe? Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguien oye mi voz y abre esa puerta, dice, entonces yo entraré y cenaré con él, porque él es el pan de vida. ¿Sabe? Ese es un mensaje así, algo que yo en algunas ocasiones lo he predicado, lo he utilizado, y sabe, es un mensaje en el cual creo que tiene un propósito específico. ¿Sabe?
la parte primordial, medular de ese propósito específico sobre el cual yo me refiero y le voy a hacer hincapié, ¿sabe? Es que el propósito específico va a hablar solamente de un tema. Usted no le va a hablar de su testimonio, usted no le va a hablar de los diezmos, usted no le va a hablar de ofrendas, usted no le va a hablar de la doctrina del bautismo, usted no le va a hablar de otra cosa. No, 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 no. ¿Por qué? Porque usted tiene un propósito y el propósito específico que usted escogió es predicar el evangelio y usted tiene un mensaje bíblico y ese mensaje bíblico está enfocado para lo que es, para lo que va a hablar, ¿sí? Así de que usted en su mente no va a tener otra cosa más que el mensaje que usted ya tiene, como el mensaje que yo le he puesto como ejemplo, ¿sí me entiende? ¿Sabe? Algo que yo he añadido en algunas ocasiones porque se ha meritado, porque a lo mejor hay mucha dureza, porque veo dureza en la gente y sabe, y la gente a veces se pregunta de repente y dice, ay, pero ¿cómo y cómo me aseguran? Bueno, sabes, yo he puesto como ejemplo, por ejemplo, donde yo vivía hace, bueno, pues aquí he vivido toda mi vida en esta ciudad donde radico y sabe, hace aproximadamente unas 13 años o 14 años antes de que yo me acercara al camino de Dios, pues estaba la cantinita de la esquina, ¿verdad? Sabe, pues yo también era cliente de ahí, así de que pasaba por ahí sabe, en una ocasión la señora de la cantina, pues yo ya no era su cliente, ella había perdido un cliente, así de que entonces yo pasaba por ahí y yo decía, un día le voy a hablar de Cristo, un día le voy a predicar de Cristo, pero un día me voy a parar y le voy a hablar de Cristo, un día le voy a hablar del mensaje de salvación, un día le voy a predicar las buenas nuevas, un día le voy a hablar, ¿sabe? Y un día yo salgo de viaje hacia la frontera y cuando regreso, ¿sabe? Llego de mi viaje y me dice mi esposa, me dice, oye, ¿qué crees? Que la señora Aurora murió. Ah, la nombre, mi amigo, yo estaba consternado, estaba espantado, estaba traumado. Yo decía, yo pude haberle llevado a Cristo, yo pude haberle presentado a Cristo y no se lo llevé. Yo me sentía culpable, me sentía así, donde quiera que iba y yo decía, no, hombre, yo soy culpable, yo debí haberle hablado y no le hablé, no le hablé, se me murió, no le hablé. Y y en cierto día, ¿sabe? Yo comento esto así como lo estoy platicando ahora y hay alguien que lo escucha y me dice, oye, no te preocupes, dice, este, estate tranquilo. El día que ella murió, estaba tal persona al lado de ella y murió en sus brazos. Y sabes, la persona que estaba ahí le predicó el evangelio, le predicó esto de lo que yo te he estado hablando. Ella se lo predicó, ella la llevó a Cristo, le presentó el evangelio y le dijo lo que dice en Romanos 18. ¿Sí? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Y esta palabra fue la que le predicó a ella. Entonces, ¿sabes qué? A partir de ahí me sentí tranquilo. Dije, oh, qué bueno que el Evangelio le llegó a tiempo. Pero, ¿sabes? Es una oportunidad que tú y yo tenemos de hacer que el Evangelio le llegue a la gente. ¿Sabes? La médula del Evangelio o la médula de la iglesia, ¿sabes? Es la muerte y la vida eterna. De alguna manera, nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. Y eso te lo pongo como ejemplo y sabes, espero que sea de gran ayuda para que tú aprendas cómo predicar en un funeral, en el cementerio y que no te agarre improvisto, que tú tengas un mensaje con un propósito específico. Propósito específico, tú lo vas a preparar de acuerdo a tu audiencia, a la audiencia a la cual le vas a predicar. Obvio, si tú vas a un funeral tienes que predicar un mensaje evangelístico, porque vas a ganar almas, ¿sí? Comentaba mi esposa que una amiga le dijo, no, mi esposo predica en los funerales. Entonces dice que su amiga le dijo, ah, entonces tu esposo es de los que echan la red. Y me dio un poquito así no risa burlona, no, sino de curiosidad y sonreí y dije, de los que echan la red. Y dije, bueno, está bueno. Sí, sabes, tal vez yo no lo había pensado así y tal vez es un lugar donde aventamos la red.
es un lugar donde el inconverso ahí está, ¿sabes? He pensado, he meditado mucho en, en que nosotros tenemos que esforzarnos por echar la red, no tan solamente en los funerales, no tan solamente en los cementerios, sino que tenemos que echar la red en todo lugar y tenemos que aprovechar todos los campos de oportunidad que tengamos y hacer uso de las mejores herramientas que tengamos, ¿sabes? Eh, yo creo que el día de hoy hemos aprendido algo y yo creo que va a ser de gran utilidad, ¿sí? Así de que échale ganas, no tengas miedo, cuando te hablen, usted va a estar preparado, usted prepárese ese mensaje. Usted quiere copiar copia este mensaje, usted predique este mensaje, usted perfeccione este mensaje. No lo predique así como yo se lo presenté, usted perfecciónelo aún mejor, ¿sabe? Yo sé que usted puede hacerlo, ¿sí? Así de que bueno, pues esto fue todo por hoy. Espero que en el próximo video pueda seguirles enseñando. Tengan todos un buen día.